Ok, muy bien. ¿Ya están listos para escuchar la palabra de hoy? Vamos a abrir su Biblia, segunda de Pedro 1:6. Un verso nada más, hermanos. Leemos juntos con una voz. 1, 2, 3. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Amén. Ya saben que hoy qué palabra compartimos, ¿no? Hoy vamos a compartir sobre la piedad, hermanos, sobre la piedad. Antes de compartir la piedad, repasemos lo que aprendimos la última vez. Recuerde, Fisis, sobre la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Primero, que tenemos que asemejarnos. Primero, la fe. Recuerde, la fe. Y a la fe y luego virtud. ¿Sí? Aprendimos a la virtud y luego conocimiento. Conocimiento significa experimentar a nuestro Señor Jesucristo. Al conocimiento y luego templanza, ¿sí? Templanza, porque necesita templanza para que no sea como una persona orgullosa, ¿sí? Y luego a la templanza que necesita paciencia. Hoy a la paciencia que necesita piedad. Entonces, para asemejarnos como Dios, como Jesucristo, nosotros tenemos que aprender la palabra, hermanos. Por ejemplo, piedad significa en griego eusebeia. Eusebeia, así sí se puede pronunciar, eusebeia. Eu es bueno y sebeia es temor. Entonces, si se puede reunir esta palabra, significa buen temor. O sea, una palabra muy larga, ¿no? Buen temor. Eso puede decir una palabra, significa temor deseable. Temor deseable. Nosotros debemos tener un temor, un buen temor a Dios, hermanos. Entonces, la piedad no es malo, la piedad no es mala, no es miedo, no es formalismo tampoco, hermanos. Entonces nosotros debemos entender bien sobre la piedad. Cuando pensamos la piedad, mucha gente pensando que cuando la gente camina con una Biblia grande al lado, pensando que es la piedad. Algunas personas piensan que, yo llego siempre en la iglesia con corbata. Es la piedad. Así piensan, yo siempre cumplo el día del Señor, entonces yo tengo piedad. Algunas personas oran muy bien, conocen la palabra de Dios, por eso piensan que, yo tengo la piedad. Algunas personas, yo congregando mucho tiempo en una iglesia, entonces creo que yo tengo piedad. Puede pensar así, pero hermanos, la piedad es tener la conciencia de que estamos ante la presencia de Dios Santo. Es la piedad. Nosotros estamos viviendo ante Dios. Siempre debe tener esta conciencia. Eso es la piedad. Tiene que guardar en su cabeza, tiene que guardar en su corazón. En la Biblia usa la piedad más de 60 veces, hermanos. Y luego varias veces están hablando sobre la piedad. Pero por ejemplo, Santiago 1:29, hablando sobre la piedad, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
La Biblia dice que eso es la piedad. Primero visitar a los huérfanos y luego viudas y luego guardarse sin mancha del mundo. Aquí nos presentan dos cosas. Primero, una piedad visible, visible, como nosotros apoyamos cuando vemos a algún pobre dando 10 pesos, dando 50 pesos, en la calle nosotros apoyando y ayudando a algunas personas, entre iglesia también algunos hermanos faltan algo y nosotros apoyamos. Eso es piedad visible. Entonces aquí visita a los huérfanos y a las viudas. Significa, nosotros ya tenemos la piedad, como mexicanos tiene mucha piedad que ayuda bien a la gente. Pero también aquí dice una piedad invisible. ¿Cuál es? Guardarse sin mancha del mundo. Eso es una piedad invisible. Nos presenta dos cosas, visible, invisible también. Nosotros tenemos que cuidar para que no contamine del mundo. Eso es la piedad. Nosotros guardamos nuestro corazón para que malas cosas no nos contamine, no trate a nosotros para destruir nuestros corazones también, hermanos. Entonces, hermanos, la Biblia nos pide que nosotros siempre tenemos que vivir como ante presencia de Dios. Teóricamente, esta palabra puede decir coramdeo. ¿Han escuchado? Coramdeo, coramdeo. ¿Han escuchado, hermanos? Coramdeo. Coram coramdeo es una frase latina. Coram es en la presencia. En la presencia. Deo, Deus es Dios. Entonces, en la presencia de Dios es coramdeo. Los cristianos deben tener una conciencia. Ustedes son cristianos y hijos de Dios, hermanos. Debe tener una conciencia de coramdeo. O sea, nosotros vivimos ante presencia de Dios. Eso es coramdeo, hermanos. Por eso los cristianos deben tener conciencia de coramdeo. Eso puede decir una vida sagrada, una vida santa, hermanos. Dios está mirando todas de nuestras vidas. ¿Sí creen, hermanos? Sus buenas cosas, también sus malas cosas. Dios está vigilando. Había escuchado que chinos ya no tienen hacer malas cosas mucho, no por sus conciencia, porque en China hay muchas cámaras vigilantes, cualquier lugar es cámara vigilante grabando todos. Entonces la gente está cuidando sus cosas también. Aunque no se ve cámara vigilante espiritual, pero nuestro Dios está mirando, vigilando cada día, cada momento en nuestras vidas. ¿Sí creen, hermanos? Debe tener esta conciencia. Dios me mira, Dios me conoce, Dios siempre me vigila. Debe tener esta conciencia, hermanos. Esa conciencia nos ayuda para animar también, hermanos. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, leemos, hermanos, ¿para qué? Vosotros corazones delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí nos enseña hablando conciencia, hermanos, conciencia. ¿Qué significa conciencia, hermanos? Conciencia es conocimiento responsable y personal
de una cosa determinada, como un deber o una situación. Eso es conciencia, conciencia. Ustedes saben que un país avanzado tiene conciencia de orden, conciencia de orden. La gente respeta ley de gobierno, respetan mucho, ¿no? Respetan mucho. Algunos no, pero mayoritariamente respetan mucho ley de gobierno. Por eso no, en Estados Unidos, como algunos sí tiran basuras, pero normalmente no tira basuras, porque respeta ley también. Siempre cuidando, guardando semáforo, aunque no hay semáforo, pero en Estados Unidos, como en el lugar, tiene que parar 3 segundos siempre, ¿no? 3 segundos. Algunos 2 segundos, 1 segundo, pero 3 segundos tiene que parar y tiene que. Entonces, toda la gente respeta ley, entonces no hay mucho como accidente también. Eso es la conciencia. La conciencia correcta se cambia nuestras vidas, se cambia nuestro país, México también, hermanos. También debe tener conciencia de pertenencia. O sea, conciencia de pertenencia, ¿qué es? Yo soy dueño. Yo soy dueño de mi país, yo soy dueño de mi iglesia, yo soy dueño de mi negocio. Un país más avanzado, la gente tiene esta conciencia. Si no tiene esta conciencia, ¿qué sucede, hermanos? Sus empleadores no tienen conciencia de pertenencia, siempre trabaja muy bien cuando el dueño está. Su patrón está, trabaja muy bien. Pero su patrón se va a otro lado, no trabaja. Porque estos empleadores no tienen una conciencia de pertenencia. Eso no es mío, no es mío, no es mío. Antes mi pastor general trabajaba en Corea, siempre me habló, tú levantas la iglesia, va a entender mi corazón. ¿Por qué? Él siempre vigilando mucho la iglesia. Cuando no apaga una luz, él se apaga. Tenía 5,000 congregantes, pero nadie quiere apagar la luz. 5,000. Se cayó algo como basuras, no quiere recoger. Pastor que tiene 5,000 congregantes, él así. Jóvenes se pasan, se pisan, no pensando que no es mío, no es mi iglesia. No quiere cuidar, no quiere ahorrar alguna energía, no quiere limpiar su lugar tampoco. ¿Por qué? Pensando que tiene una conciencia que no es mío. Por eso cuando cambiamos una conciencia, la gente también cambia mucho, hermanos. Hermanos, yo veo que por qué los mundanos odian o no quieren los cristianos. Un incrédulo me dijo que, pastor, Jesucristo, yes, Jesucristo sí, pero cristianos no. Yo le pregunté por qué. Porque yo no veo diferencia entre cristianos e incrédulos. Me sentí muy triste, muy triste. Ellos viven igual, ellos tiran basura igual que yo, afuera, ellos viven igual. Entonces yo no veo una diferencia. Ellos tienen corrupción, ellos tienen todo como mundanos. Nada más una diferencia que el domingo ellos van y cantan bien. No hay otra diferencia. Entonces Jesucristo sí, pero cristianos no, así dice. Por eso, hermanos, la piedad es que nosotros debemos tener una conciencia de corandeo, en la presencia de Dios, corandeo. Cuando desde hoy ustedes tengan
conciencia de Corambio, su vida va a cambiar mucho, hermanos. No puede hacer mal las cosas, no puede hablar malas palabras también, hermanos. Libro de Bill Hybels, él escribió un libro, se llama, así dice, ¿quién? Yo cuando nadie me ve. ¿Quién soy cuando nadie me ve? Ustedes cuando nadie le ve, ¿qué va a hacer ustedes? Escondidos. Como Adán y Eva también pensaba que Dios no se vio a ellos, ¿no? Por eso ellos cometieron error. Pero Dios siempre nos vigila, nos miran. Es para algunas personas muy incómodo, pero para nosotros es una gran bendición, ¿no? Es una gran bendición. En su libro él dice así: hay muchos cristianos entre los que viven conscientes de los ojos de la gente, sería casi todos. Pero la gente de Dios debe vivir sin estar consciente de los ojos de la gente y con una conciencia de Dios que está en la presencia de Dios. Normalmente mucha gente mirando a la gente, ¿cómo piensan a mí? No piensan que cómo piensan a mi Dios. Siempre pensando que, ¿cómo mira a mí esas personas? ¿Esa persona me reconoce? ¿Me cae bien? Pero no piensan, Dios, ¿cómo ve mi vida? Mi conducta, hermanos. Dios ama mucho José, recuerde José, ¿no? Dios bendijo a su vida también, hermanos. Yo pensé que, ¿por qué Dios bendijo mucho a José? Yo también quiero recibir mucha bendición como José. Yo encontré una razón en una palabra, hermanos. Génesis 39:9 dice, leemos, hermanos. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Quién está hablando esta palabra? José. José están hablando esta palabra ¿a quién? Recuerde, ¿a quién? Esposa de Potifar. Esposa de Potifar. José, sus hermanos vendieron a José en Egipto, recuerden, como esclavo. Entonces, Potifar compró a él como esclavo. Potifar era oficial de Faraón, entonces nivel muy alto, ¿no? Y capitán de la guardia. José trabajaba bien, con sinceridad, yo creo. Si ves, no importa, él siempre trabajaba igual. Entonces, Potifar le encantó y le dejó toda la autoridad a José, sin su esposa. Pero tenía problema que José era muy guapo, ¿no? Como ustedes, muy guapo. Esposa de Potifar tentaba varias veces a él. No escribo en la Biblia, pero yo pensé que ella hablaba mucho a él así. José, no importa, tú y yo guardamos como secreto, nadie conoce, porque mi casa es como un palacio muy grande, nosotros en una cámara entremos y ahí relacionamos, nadie conoce. Tú y yo cerramos nuestras bocas, nadie conoce. Yo creo que una tentación sí se puede, ¿no?
Yo creo que sí, su casa era muy grande, entonces ellos meten a algunos recámaras como escondida, nadie conoce. José y su esposa de Potifar cierran sus bocas, nadie conoce. Pero José tenía una conciencia de coramdeo. Dios me ve. Por eso ahí dice, pecaría contra Dios. Hermanos, nosotros estamos viviendo ante Dios, en la presencia de Dios. Tiene que recordar. Alabanzas, mujeres, welcome team, atrás todos como nuestros servidores, maestros, estamos trabajando en la presencia de Dios. No por algunos beneficios, no por algunos hermanos, no por pastores tampoco. En la presencia de Dios. Por eso, hermanos, aquí cuando tocan, tienen que pensar, yo estoy tocando para Dios. Para Dios. Cuando recibiendo la gente, mujeres, estoy trabajando para Dios. Tiene que trabajar así, hermanos. En este momento, usted también va a recibir gran bendición como José. Hermanos, ¿por qué debemos añadir la piedad a la paciencia? Porque la paciencia perfecta, hermanos, requiere piedad. La paciencia perfecta. Hay dos tipos de personas, hermanos. Hay una persona que se enojan inmediato y también hay otra persona que se enoja después de contenerse. Poco lento, ¿no? Algunos como inmediatamente, pero algunos guardan poco más tiempo, guardando en su corazón. Tiene mucho estrés, pero guardando bien. Pero hermanos, las personas que están enojadas inmediatamente crean problemas, siempre. Se enojan inmediatamente, siempre, en su casa, en su iglesia, en su trabajo, problemas. Pero los que se enojan después de contenerse no crean problema. Pero tampoco los resuelven. Porque no hay piedad en la paciencia. No hay piedad en la paciencia. Entonces sí, aguanta, nada más aguantando. Tiene mucho estrés, no hay solución. ¿Por qué? Tiene paciencia, pero no hay piedad. No hay piedad para solucionar, hermanos. Hermanos, la piedad que es llenar todo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo en su cabeza, en su corazón. Es la piedad. No es fácil, pero nosotros por eso tenemos que practicar, ¿no? Cada día. Tiene que llenar corazón de Dios en su corazón, pensamiento de Dios en su cabeza. Siempre tiene que llenar. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? Aunque ustedes tienen algún trabajo, negocio o estudiando jóvenes, pero tienen que pensar siempre, ¿qué tengo que hacer? Por eso, hermanos, sus hijos tienen una conciencia de coramdeo, no va a desviar a otro lado, porque usted no puede vigilar 24 horas a sus hijos. ¿Sí se puede? No, no se puede, hermanos, no se puede. Un día va a universidad, un día va a otra ciudad. ¿Cómo puede vigilar? Tiene que enseñar, ayudar para practicar conciencia de coramdeo. Dios te ves, Dios te vigila, Dios te recuerda. Eso es muy importante, hermanos. Cuando tiene la piedad, hermanos,
nosotros podemos ganar cualquier tentación es como José. En la Biblia también podemos ver una persona, se llama Job, que conoce bien, ¿no? Job recibía mucho sufrimiento en mismo tiempo. Cuando vemos la Biblia, él perdieron sus recursos. Al mismo tiempo perdieron sus hijos también. Mismo tiempo perdieron su salud también, hermanos. Hermanos, su problema no llegan un día y luego, después de una semana así, no llegaban así. Mismo tiempo, si llegan. A veces, como algunos hermanos tienen negocio, va a entender esta situación, ¿no? Tiene que pagar como una deuda al banco, pero mismo tiempo si llegan a alguna otra deuda, por eso algunas personas ya quieren abandonar su negocio, ¿no? Ahí la palabra así dice, Job 1:1 dice, como Job, era este hombre perfecto y recto, temoroso de Dios y apartado del mal. Nada más como la Biblia así explica sobre Job, pero yo creo que Job también desde niño practicaba varias veces para ser este tipo de personas, desde niño, desde chiquito. Por eso nosotros tenemos que practicar, hermanos. Su problema llegó juntos. Por eso la Biblia dice, todavía estaba hablado, noticia mala llegó. Todavía como trabajador, hablando, Job, perdimos todos animales. Antes de terminar, otro empleador, otro trabajador llegó, Job, ya perdimos ovejas todos. Antes de terminar, otro trabajador, Job, destruyó una casa, sus hijos, murieron todos. Nada más nosotros estamos viendo las letras, las palabras, por eso no sentimos como esta situación bien, pero podemos pensar, cuando recibimos así, normalmente mucha gente ya quiere morir, no quiere vivir. Porque ustedes tienen hijos, ¿no? Un hijo rebelde, ya como tiene mucho estrés, ¿no? Mucho estrés. Pero cuando escucho estas noticias malas, ¿qué hizo Job, hermanos? Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rastró su cabeza, se postró en la tierra y adoró. Si no tiene piedad la gente, entonces la gente se levantó, se fue o lloró. Otras palabras, pero Job dice, adoró. ¿Es posible, hermanos? Les pregunto, ¿es posible? Cuando llega un gran problema en su casa, ¿usted sí se puede venir a la iglesia, puede adorar a Dios? ¿Sí puede? No es fácil, ¿no? No es fácil. Porque yo veo que algunos hermanos tienen problemas de negocio, no quiere venir a la iglesia, está buscando su solución afuera. Tiene enfermedad, está preocupando en su casa nada más, no quiere orar ante Dios. Jóvenes también no sacan bien sus calificaciones, tiene mucha tristeza, ¿no? Ya no quiere adorar a Dios también. Ustedes también tienen problemas de economía. Mucha gente como tiene problemas de economía, no quiere buscar a Dios.
siempre buscando una solución afuera, afuera. Eso es normal. Pero Job adoró, se postró en la tierra y adoró, y adoró. Pero su esposa, ¿qué le dijo, hermanos? Recuerden a Job, dice, maldice a Dios y muérete. Así hablando muy malas palabras, porque yo creo que esposa de Job también aguantaba. Ok. ¿Murieron mis animales? Ok. ¿Murieron mis hijos? Wow, Señor, ¿dónde está? Y luego su esposo también tiene enfermedad, ya no tenía esperanza. Explotó su paciencia. Entonces ella dice, maldice a Dios, muérete. Y se fue. Es una gran tristeza, hermano. Ella tenía paciencia, pero no tenía piedad en su corazón. Job 2:10 dice, y él le dijo, como suelo hablar cualquiera, 2:10, perdón. 2:10. 2:10 dice, y están hablando a su esposa, Job. Y él le dijo, ¿cómo suelo hablar cualquiera de la mujer fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Así hablando, yo recibí todos, él lleva todos, es suyo. ¿Para qué quejemos? Así hablando a su esposa. Nosotros recibimos todo de Dios, él sí lleva, es suya, entonces ¿por qué quejamos? Y Job no quiere pecar con sus labios, así dice. Porque él practicaba la piedad, la piedad. Hermanos, nosotros también a veces tenemos límite de nuestra paciencia, ¿no? Aquí ya no podemos tener paciencia, ya no aguanto. Pero en este momento tiene que vestirse una ropa de paciencia, una ropa de piedad, hermanos. O sea, tiene que postrarse ante Dios, tiene que orar, tiene que ir al lugar de oración, hermanos. Eso es muy importante, hermanos. Muchos cristianos no quieren practicar para tener piedad. O sea, no quiere orar, no quiere escuchar la palabra de Dios, hermanos. Nosotros, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia con piedad? Hasta que Dios nos dé respuesta, nos escucha. Y luego hay resultado, hay fin, hay final, hermanos. Y final de Job, paciencia de Job, ¿cómo sucedió? Job 42:10. Ahí dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, ¿qué dice? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Doble porción. Dios bendijo su vida, doble porción. Sus riquezas, todos. Por eso yo observé bien la Biblia. Entonces Dios regaló 12 esposas, pero no, nada más una esposa. Y 20 hijos, no, 10 hijos nada más. Porque muchos hijos no podemos aguantar tampoco, ¿no? Riquezas, sus recursos, doble. Significa que Dios bendijo su vida.
su vida, hermano. Hermanos, yo veo que hoy en día jóvenes también escuchan muy bien como orden de su patrón para ganar dinero, pero no quiere escuchar orden de nuestro Señor Jesucristo. Orden de su patrón sí escucha muy bien. Tú tienes que hacer. Sí, patrón, porque quiere ganar dinero, pero no quiere escuchar orden de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Cuando escuchamos, obedecemos, viene doble porción de la bendición, hermanos. Entonces, hermanos, debemos tener una conciencia que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Yo quiero que no tengan tristeza, no tengan desánimo por su situación, por sus problemas. Tengan una conciencia que estamos con Dios. Dios nos dirige, nos cuida, nos manda. Eso es una conciencia, hermanos. Al final no soy yo quien aguanta, hermanos, sino que Dios me ayuda para tener paciencia. Al final, Dios, cuando obedecemos la palabra 1 día, 2 días, 3 días, ya nosotros aguantamos todas las cosas por la palabra de Dios. Por eso, hermanos, eso es muy importante, paso a paso. Por eso, Pablo enseña a Timoteo con esta palabra. Timoteo 4:7, primera de Timoteo 4:7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Entonces, cada día practicamos 1 día, 2 días. A veces el diablo molesta, pero nosotros cada día practicamos, ya pueden ver una persona fuerte en Cristo, hermano. Porque el diablo cada día quiere tentar, quiere probar sus vidas. Yo le dije a un hermano, dice que, pastor, este domingo no vengo porque no vine, porque como tenía dolor de panza. Siguiente domingo, no puedo venir por algo. Entonces yo le dije, hermanas, tú tienes que ganar estas cosas también, porque una persona normalmente toda la semana está bien, pero cuando llegando domingo siempre le duele panza, le duele cabeza, porque el diablo sí sabe, dan algún como molestia, él no va a iglesia, no quiere escuchar la palabra. Por eso, hermanos, sí pueden ganar estas molestias también, porque en la iglesia hay baños también, ¿sí? Aquí puede usar baño también. Tiene que aguantar, tiene que ganar, y luego ustedes pueden avanzar poco a poco más, hermanos. Entonces, hermanos, la piedad se puede adquirir a través de la práctica. Tiene que practicar. Porque mucha gente pensando que yo soy salvo, entonces automáticamente yo tengo la piedad. Así piensa, pero no. Ustedes pueden tener la salvación gratis, pero otras cosas tienen que practicar para obtener, para tener, hermanos. Piedad, una vida sagrada, todos, hermanos, depende de su práctica. Tienen que practicar para tener estas cosas, hermanos. Ustedes sí saben que deportistas, ¿no? Futbolistas y todos, ellos también siempre guardando su salud. Ellos no comen lo que no tienen que comer. Ellos también duermen bien. Entonces, últimamente ellos pueden lograr medallas de oro. Ellos trabajando para
ganar medalla de oros también, hermanos. Puede tener una resultado bueno también, hermanos. Lo mismo piedad también, hermanos. Continuamente nosotros tenemos que practicar para tener la piedad. Tiene que tirar lo que debe de tirar. Tiene que cortar lo que debe cortar también, hermanos. Tiene que practicar. No puede tener automáticamente la piedad. Por eso, hermanos, es muy difícil eternarse continuamente para alcanzar la piedad, pero porque debemos practicar. ¿Por qué? Porque cada día nosotros debemos practicar, porque, hermanos, hay recompensa por eso. Cuando tenemos la piedad, hay recompensa, hay la bendición, hay la bendición. La palabra por eso así dice, pero la piedad para todo aprovechado, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Nosotros, como deportivos, como futbolistas, trabaja bien, puede avanzar también. Nosotros también, hermanos, cristianos, tiene mal pensamiento que, yo soy cristiano, entonces ya no tengo nada, no necesito practicar, no necesito hacer nada. Estas personas no pueden ser un cristiano bueno, hermanos, verdadero. Cada día tiene que practicar en su casa, en su trabajo, en su vida, hermano. Y luego, como la Biblia, Dios va a bendecir su vida como Job, como José. Sus hijos también así va a recibir la bendición como Job, como José, hermanos. Hoy en día no es fácil para seguir a Dios, hermanos, porque mucha molestia. Sus hijos, ¿cómo están? Aunque ustedes quieren que sus hijos tengan una vida bonita, pero hay muchas molestias, tentando a sus hijos también. ¿Cómo puede cuidar a sus hijos, hermanos? Cada día ustedes también enseñen para que tengan la piedad en el corazón de sus hijos. Dios está vivo, hermanos. Entonces esta semana practicamos piedad. ¿Cómo practicamos, hermanos? Dios está conmigo. Una conciencia de corandeo. Eso es para practicar estas cosas. Practicamos esto. Dios me ve. Mi conducta, mi corazón, mi palabra, mi idea, mi pensamiento, todos. Guardamos esta conciencia en esta semana. Creo que su vida va a cambiar mucho. Enseñe a sus hijos también. Dios está vivo, hermanos. De pie, por favor.